Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Pues sí, como ya nos dijo nuestro pastor, esta semana es muy significativa para nosotros como hijos de Dios. Está llena de simbolismos, está llena de grandes enseñanzas. Es la última semana que nuestro Señor Jesús estuvo en la tierra, después resucitó, pero es otro tipo de presencia. Voy a hacer un paréntesis antes de empezar con la prédica para decirles que lo que tenemos a su mano izquierda, a mi derecha, no es un altar, es simplemente un simbolismo para recordar lo que Jesús vino a hacer esta semana. Hemos escuchado muchas veces a nuestro pastor que dice que tenemos que tener la solemnidad de entender lo que Jesús vino a hacer por nosotros. La cruz está vacía, no la tenemos como otras religiones porque Jesús resucitó. Es simplemente el simbolismo del trigo, que es el que nos da sustento diario. El trigo es el alimento. Y lo rojo es simplemente el simbolismo, no significa nada, es un símbolo de la sangre que Jesús vino a derramar en la cruz. El domingo se cambiará lo rojo a lo blanco, en señal de un simbolismo de que Jesús resucitó. Pero debemos de tener esta semana, hermanos, porque fue la última semana de Jesús. Hoy entra a Jerusalén, pero esa semana siguió dando enseñanzas, como la de la higuera, purificó el templo. Entonces, siguió trabajando hasta el jueves que nos dejó su enseñanza en nuestra doctrina de la Santa Cena. Entonces, es simplemente un simbolismo. Hoy vamos a aprender sobre las palmas, qué significa, qué simbolismo tiene para nosotros, y pues empezamos con la prédica. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 12, por favor. Y a partir del versículo 12 voy a leer. Síganme con su vista, por favor. Los que ya la tengan, digan amén. Amén. Dice la palabra del Señor. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como estaba escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Hermanos, esta enseñanza en la Biblia, y nosotros la vemos como la entrada triunfal. Otras religiones le dicen el Domingo de Ramos, pero hoy empieza la Pascua. Recordemos que en esos tiempos no cambian a diferencia de hoy. En esos tiempos había dos tipos de cristianos. Todavía no eran cristianos, eran judíos o israelitas, era el pueblo del Señor. Pero había dos tipos de israelitas: los que creían y amaban a Jesús y vieron que era el Mesías, y los incrédulos, los que no creían en Jesús, y aún viendo esos milagros que él hizo durante 3 años, seguían sin creer, ¿sí? Al grado de quererlo matar. Y lo peor de todo es que los que lo querían matar eran los grandes sacerdotes, los fariseos, los grandes escribas, sacerdotes de la ley. Pero vamos a ir viendo cómo nada más era la ignorancia sobre la ley. Sabían mucho, pero ignoraron las señales que vamos a ver a continuación. Vamos a verlo como por implicaciones, o qué implica todo lo que significa esta entrada triunfal. En el versículo 2 de aquí que acabamos de leer, dice: Y tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre de Israel. Aquí Juan nos explica que toda esa multitud que llegó a Jerusalén, recordemos que era el tiempo de la Pascua, y Jerusalén era el tiempo donde se reunían
de varios pueblos, de varias ciudades, las 12 tribus iban a hacer la Pascua por la liberación de Egipto. Era la celebración de la Pascua. Entonces había mucha gente que venía de varios lugares. Entonces, por eso dice aquí que había una multitud que le clamaba, ¿sí? Es como esa fiesta de la Pascua, es como ahora el mundo festeja los carnavales en Veracruz, en Río de Janeiro. ¿Cuánta gente hay? Pues allí en Jerusalén en ese tiempo era el único que celebraba la Pascua, ¿sí? Entonces había multitudes de gente. Y Juan nos explica que tuvieron que esparcirse por el camino. Nosotros vemos en las películas que la entrada triunfal o la de las palmas es cuando entra a Jerusalén, pero Juan nos va explicando, y lo vamos a ver también vamos a ir ahorita a ver Mateo y Lucas, donde nos explica por qué dice y venía en el camino, ¿sí? Nos explica Juan que tomaron ramas de palmera. En ese tiempo era desierto y en esa región había palmeras, como las palmas que están ahí. Y literalmente la gente las arrancaba de los árboles para ponérselas a Jesús sobre el piso, ¿sí? El llevar ramos en ese tiempo era para acompañar a alguien, y era una señal, era una costumbre para rendirle homenaje, o a los reyes decirle no toques el piso. Le ponían palmeras o mantas, como lo vamos a ver en Mateo, para que él pasara y caminara. Era una costumbre de rendir un tributo a la persona que iba pasando por ahí. Las palmas crecían en el camino de Betania a Jerusalén. Jesús se encontraba en Betania y iba a ir camino a Jerusalén, que es la entrada triunfal. Y en ese camino es donde se encontraban los árboles y las palmeras de estas palmas que están aquí, que eran las que arrancaban literalmente y se las ponían, ¿sí? Fueron cortando ramas para irse las poniendo sobre todo ese camino. La distancia entre Betania y Jerusalén es aproximadamente de 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, como de aquí a la avenida central o a la bodega obrera que está en la primera, más o menos esa es la distancia. Estaba literalmente cerca, Betania de Jerusalén. El Hosana se repetía continuamente. Desde que él salió de Betania, la multitud le gritaba Hosana. ¿Qué significa la palabra Hosana? Ya lo cantamos aquí nosotros. Hosana significa literalmente sálvanos hoy, o sálvanos Rey. Eso significa Hosana. Hosana le gritaban porque anhelaba el pueblo una salvación en ese momento. Ya habían pasado muchos años donde Babilonia, donde fueron capturados, pero aquí, en ese tiempo que Jesús estuvo, esa captura era de Roma. Los romanos tenían el poder absoluto sobre el pueblo de Israel, los habían conquistado nuevamente. Entonces lo que quería el pueblo era ese Mesías, y por eso le gritaban Hosana. Habían reconocido a Jesús como Mesías, ¿sí? Salva ahora. Este clamor se convertía poco a poco en una oración conforme Jesús iba en el camino. Imagínense esa escena entre que Jesús va en el pollino y en el camino todo el mundo le iba gritando Hosana, y más gente se unía, y más se oía fuerte el clamor de Hosana. Bendito sea Dios que viene ahora, ¿sí? Estas palabras de salva ahora, este clamor de Hosana hacia Jesús, en 5 días se iban a convertir en realidad. Jesús murió en la cruz para salvar a su pueblo, y no nomás salvó a su pueblo, nos dio entrada a nosotros. Por ese sacrificio en la cruz, que vamos a ver durante la semana, el viernes y el domingo que viene, nos dio entrada a nosotros. Este Hosana que le gritaban, 5 días después fue respondido por Jesús en la cruz. Vino a salvar a su pueblo. ¿Pero de qué los salvó? No los salvó de los romanos. Ellos le gritaban Hosana para que se salvaran de Roma, pero nos vino a salvar del pecado.
vino a pagar los pecados en la cruz para que nosotros seamos salvos. Y ese Osana era el comienzo de los salmos que se cantaban en las Pascuas. En las Pascuas cantaban salmos dándole gloria a Dios y cantaban el Salmo 118:6, después lo pueden leer, que dice lo mismo: Osana al Dios en las alturas. Salmo 118:6. Y eso era lo que cantaba el pueblo en cada Pascua. En la Pascua de ese momento y en la Pascua de los tabernáculos. Y esta Osana, este salmo, expresaba la oración del pueblo con alabanzas a Dios. Pero continuamos en el versículo 14, donde dice: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Halló un asnillo. Los evangelios nunca se van a contradecir porque es palabra de Dios, pero nos muestran 3 evangelios. Aquí nos dice Juan que halló un asnillo, pero Mateo nos explica más detalladamente cómo fueron las indicaciones de Jesús para ir al asnillo, para encontrar ese asno. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Era un asno que nadie había montado, como las ofrendas que daban de los animales, puros, sin mancha, sin nada. Entonces este asnillo tenía que ser montado por primera vez para que se cumpliera la profecía. ¿Sí? Este pasaje completa la información de lo que vamos a ver a continuación y nos dice que los discípulos, los grandes teólogos y comentaristas, que cuando le llevaron a Jesús el asno, antes de montarlo, echaron mantos y una almohadilla para que Jesús lo montara, para que no lo montara feo y lo montara digno de lo que era un rey. Ese discernimiento les dio a los discípulos para que le pusieran al asno y lo pudieran montar. Y en el capítulo 15 de Juan nos dice: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene pronto, montado sobre un pollino de asna. Este versículo es el punto crucial de toda esta enseñanza, porque nos lo dice en Zacarías 9:9, las mismas palabras: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un asno. ¿Por qué es el punto crucial este versículo? Porque ahí, en ese momento, era el cumplimiento de lo que Zacarías había profetizado años antes, incluso de que naciera Jesús. Ya había profetizado que iba a entrar sobre un pollino. ¿Sí? Y ahí está en Zacarías 9:9 el mismo versículo. Pero en el 16 dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando fue Jesús glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. ¿Sí? Esta observación nada más la pudo hacer Juan. ¿Por qué? Porque era el discípulo amado, el que no se le despegaba a Jesús en todo su ministerio. Lo conocía también, que él sí tuvo el discernimiento de ver esta profecía de Zacarías. Y todo el evangelio, toda la enseñanza de los discípulos nos muestran a unos discípulos tardíos en entender la palabra, tardíos, y por eso Jesús hablaba en parábolas, porque no todos podían entenderlo, pero hablaba en parábolas para que sus discípulos lo entendieran, y sí la entendían, pero después, incluso en algunas parábolas que hemos leído los evangelios, le preguntan a Jesús: ¿y qué quiere decir? Porque a veces no entendían directamente y querían una explicación. Pues aquí igual, los discípulos no lo entendían, pero cuando vieron tanto bullicio y tanto grito, entonces en ese momento Jesús era glorificado, y en ese momento entendieron que era para cumplimiento de la Escritura, no para dar la honra a Jesús únicamente. Se tenía que cumplir al pie de la letra toda la profecía de la venida del Señor.
Y en el capítulo 17 nos dice: y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llevó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Este es el segundo versículo clave, porque aquí decidieron los fariseos, los grandes sacerdotes, matar a Jesús. ¿Por qué? Mientras la multitud clamaba a Jesús y le recibían con palmas, esa misma gente que le gritaba Hosana y sálvanos pronto, había sido testigos fiel de la resucitación de Lázaro. Y lo que no nos cuentan en las películas es que Lázaro iba caminando con él en esa entrada. Y no les estoy diciendo otra cosa, y aquí está en la escritura. Ahí en Juan 12, capítulo 9, nos dice: gran multitud de judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. La gente sabía que Lázaro iba con él caminando, y esto no lo pasa en las películas, pero la escritura sí. Dios quiso ponerlo así. ¿Y por qué? Porque fue el punto crucial esa resucitación. A partir de todos los milagros que hizo, ya los fariseos estaban enojados, pero la resucitación es algo que no podía pasar por alto, y fue en el momento que decidieron matar a Jesús, porque ya no podían dejarlo más. ¿Sí? Ese milagro sobrenatural de la resucitación era lo que quería ver la gente. La gente que no fue testigo, pero oyó de la resucitación, quería verlo. Y fueron a ver a Lázaro. Y al verlo caminar con Jesús, creyeron, y más se alzaba la voz y el pueblo gritando: Hosana al Rey que viene pronto. Porque veían no nada más a Jesús, veían también a Lázaro. ¿Sí? Esto fue lo que nos enseña y nos escribe Juan. Pero vamos a ver qué nos dice Mateo acerca de la entrada triunfal. Vamos a Mateo 21. Y a partir del versículo 11 también tiene como subtítulo la entrada triunfal. ¿Sí? Y Mateo en este capítulo, en este versículo, nos muestra la última semana y de lo que yo les estaba hablando. Cuando estén en sus casas en esta semana, lean el capítulo 21 y 22 y nos muestra todo lo que Jesús hizo durante esta semana. A partir del día de hoy, hace 2025 años, Jesús siguió trabajando 4 días más. ¿Sí? Y se cumplía nuevamente la profecía que viene desde el Antiguo Testamento. La venida del Mesías sobre la ciudad de David. Venía a su ciudad y a su santuario. ¿Sí? El versículo 1 del capítulo 21 de Mateo nos dice: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? La gente desde antes de entrar a Jerusalén ya le venía gritando y poniéndole palmas y diciéndole Hosana. Pero había gente que por costumbre, sus trabajos, sus quehaceres diarios, no había salido a recibirle. Pero oían desde sus casas el bullicio. Los que estuvimos temprano, desde 2 cuadras allá, se oían las bocinas de los que pasaron por su procesión. Así en ese tiempo. Todavía no entraba a Jerusalén, pero ya se oían los gritos, el clamor, ¿sí? Y la gente se conmovió al oír todo eso y preguntaron: ¿quién es este? Porque todavía no lo veían entrar a Jerusalén y preguntaban: ¿quién es el que viene? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué gritan? Pues era Jesús, ¿sí? Al decir la gente se conmovió, nos quiere decir en el original la palabra conmovió, quiere decir se estremeció, ¿sí? Que entró en shock, que fue sacudida.
pues en esos tiempos ni a los grandes sacerdotes ni a los reyes le hacían tanto clamor. ¿Se imaginan esa escena? Los gritos en el desierto de Hosana, ver la multitud, verla ver en el camino cerca de 1 kilómetro acercarse a Jerusalén, y no cesaban los gritos de Hosana. Entonces todo eso creó una conmoción, un shock, la gente se estremeció, ¿sí? Y les voy a poner otro ejemplo. Vemos en los videos, los que somos más grandes, por no decir viejos, recordamos algunas películas, algunos videos de los Beatles, cómo lloraba la gente, las mujeres, nada más de verlos, nada más bajaban del avión y lloraban y los querían tocar, y lo mismo sucede ahora con Bad Bunny y toda la gente se enloquece, grita y todo. Pues era algo parecido, pero era de corazón hacia Jesús. Eso es lo que provocaba Jesús en la gente, un shock, una conmoción, al grado de estremecerse y decir, ¿pero quién es? Imagínense ver entrar a Jesús montado en el pollino. Esto nos muestra Mateo, ¿sí? Claro que Jesús no era un desconocido, pero ante tanto clamor, ante tanto bullicio, pues sí, la gente decía, pues ¿quién viene? ¿Sí? Y esto los sacerdotes, vuelvo a repetir, como vieron que iba con Lázaro, al ver esto los sacerdotes, en su ceguera espiritual, no lo entendieron y no lo podían soportar. Tanto clamor, tanto bullicio de la gente, los sacerdotes llenos en su carne de celos y de ira, como Saúl, cuando oyó que aclamaba más a David, cuando decía al pueblo, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, y le entró celos a Saúl para querer matarlo. Es el mismo celo. Sucede exactamente lo mismo. Entró entre los grandes sacerdotes el gran celo, y fue cuando decidieron matarlo. Porque aparte de ver el clamor, vieron a Lázaro. Que versículos después, le preguntan sobre la resucitación. Para poner, todas las preguntas de los fariseos eran para poner a prueba a Jesús. Y siempre respondió como el sabio que es Jesús. Pero vamos a continuar. La gente preguntaba y se conmovía, ¿quién es este? Y tuvieron algunos que decir. En el versículo siguiente dice, este es Jesús. En el versículo 11, el profeta de Nazaret de Galilea. Aquel profeta que cuando se presentó le dijeron, ¿de Nazaret venía algo bueno? Pues ahí estaba Jesús siendo glorificado, exaltado, con todo el hosana del pueblo. Esto es lo que nos explica, y ahí en el versículo 2 del capítulo 21 de Mateo, ahí viene la explicación que no nos dice Juan. Nos dice, diciéndoles Jesús, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y hallaréis una asna atada y un pollino con ella desatada, y traédmelos. Y si alguien les dice algo, decid, el Señor lo necesita, y se los enviará. Juan nos dice, encontró. No es una contradicción de lo que dice Mateo, simplemente son palabras distintas de los protagonistas en ese momento, diferentes. Yo puedo contar una cosa y mi hermano Ricardo puede contar otra de lo que vi, o a su manera. Cada quien tiene una forma de entender las cosas diferentes, y así nos las cuenta Mateo. Nos envió a dos por el asnillo. Entonces aquí está porque era un asnillo, y era nuevamente, que no se nos olvide que todo sucedió para que se cumpliera la profecía de la venida del Mesías. Pero ahora vamos a pasarnos a Lucas. Él nos lo cuenta de otra manera, y recordemos que Lucas no fue un discípulo, no estuvo con Jesús, pero era un doctor, pero era un gran estudioso de la palabra. Era, pues puede ser que un discípulo de Pablo,
Pero el Evangelio de Lucas está en la palabra porque él mismo fue a investigar, él mismo fue a preguntar ante testigos, ante documentos, ante los rollos de ese tiempo, lo que había sucedido, y fue lleno del Espíritu y nos escribió ese maravilloso Evangelio de Lucas. Y Lucas 19 nos habla también de la entrada triunfal de una manera diferente. Nos vamos a brincar Marcos, porque Marcos no tiene nada de diferente con Mateo. Prácticamente es la misma enseñanza, de que los manda por el asno, de que entró, la gente gritaba Hosana, prácticamente lo mismo. Nada más estoy mencionando las diferencias de Juan, de Mateo, y ahora vamos a ver las de Lucas. Lucas 19 nos dice en su palabra: ya después de todo esto que acabamos de ver, de que le clamaban, le gritaban, ya en el versículo del capítulo 19, versículo 39, Lucas nos cuenta algo que tampoco nos dicen en las películas, algo que tampoco, pero gloria a Dios que tenemos su palabra y la podemos discernir para mostrarla al pueblo que somos nosotros. Dice el versículo 39 de Lucas 19: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. No quería que reprendiera a los 12 discípulos que conocemos, era que reprendiera porque eran discípulos. Un discípulo es un alumno, un seguidor, una persona que está atrás aprendiendo de alguien. Entonces los fariseos le dicen: reprende a tus discípulos. Le voy a poner esa palabra. Los fariseos eran archienemigos de Jesús porque no creían que fuera el Mesías, blasfemo le llamaban. ¿Sí? Todas las alabanzas y el trato que le dieron a Jesús no lo podían ver. Ya sus oídos ya estaban hartos, su cabeza, me imagino que estaban hasta mareados, o tanto hosana, tanto grito, tanto bullicio pero fíjense, los sumos sacerdotes no tuvieron el valor de decirle a su pueblo: ya cállense, no griten. ¿Por qué? Por la sola presencia de Jesús. No lo reconocían como el Mesías, pero espiritualmente tenían un cierto respeto y no callaron al pueblo, sino le dijeron directamente a Jesús, y esta palabra también es para que se cumpliera la profecía. Le dijeron: cállalos, no los soportamos. Al no poder hacer nada ante los milagros y ante lo que estaba sucediendo, le dicen a Jesús: cállalos. Y Jesús inmediatamente y sin pensarlo contesta ahí en el versículo siguiente, en el 40. Respondiendo Jesús les dijo: os digo que si estos se callan, ¿qué dice la palabra? Las piedras clamarían. Esto es un simbolismo y es una metáfora. Para que se cumpliera la palabra, tenía que haber ese clamor, esos gritos de hosana. Y Jesús les responde con una sabiduría y les dice: si yo los callo, las piedras hablan, porque me tienen que exaltar, porque así dice la profecía. Les estaba diciendo: aunque ustedes los callen, y ya les estaba dando un adelanto: aunque me maten, mi palabra sigue viva. Y aquí está, y lo estamos escudriñando el día de hoy. Eso era lo que Jesús les dijo: si los callo, las piedras hablan. Y aunque me maten, no me podrán callar. Gloria a Dios. Entonces, en el versículo siguiente viene algo importante y algo que para mí este versículo también es el punto clave de Lucas. Les dije yo que venía de Betania hacia Jerusalén. Betania estaba un poco más alto, Jerusalén abajo. Recordemos que había montes y valles, era un desierto. Y al venir bajando,
llega por decirlo, yo me lo quiero así, eso yo me lo imagino. Da la vuelta en una curva para terminar de bajar a Jerusalén y la ve. Ahí nos dice en ese versículo 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró. Si venía caminando, ¿por qué no la vio desde antes? Porque venía en un monte. Y por eso yo me imagino, como cuando los que venimos de Cuernavaca en la noche vemos todas las luces de la ciudad saliendo de las bajadas, o en el día se ve la ciudad. Así Jesús salió de entre el monte ya para llegar a Jerusalén y la vio y lloró. Es la segunda vez que el Evangelio nos dice que Jesús lloró. Lloró cuando murió Lázaro, pero no lloró por la muerte de Lázaro, esa es otra enseñanza aparte. Pero aquí sí lloró por su pueblo. ¿Sí? Este es un pasaje que no nos enseña Mateo, Marcos ni Juan. Solamente Lucas nos enseña que Jesús lloró al ver la ciudad. ¿Sí? Pero al verla, Jesús nos demuestra que no solamente fue nuestro Salvador, no solamente vino a dar la vida por nosotros. Jesús era reconocido por ser profeta y da una palabra de profecía que hasta el día de hoy se sigue llevando. Dice el siguiente capítulo 42, diciendo Jesús: oh, si también tú conocieras, a lo menos en este día, lo que significa lo que estoy haciendo, lo que está pasando, lo que es para tu paz, pero dice, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesús, en el momento que vio Jerusalén, él ya sabía que llegaba a entregar su vida. Él ya sabía que eran sus últimos días. Y lloró porque la gente no se daba cuenta que era el Mesías, que era el Rey que vino a salvarnos del pecado. Y al decir, si también tú conocieres que este es el día donde viene tu paz, y estaba hablando de una paz futura, de una paz que nosotros también podemos tener si clamamos, si oramos, escudriñamos su palabra. Él nos trae paz. ¿Sí? Este lloro significó lo que Jesús les quería gritar, pero no podía, porque era el Mesías y se los tenía que dar también. Les hubiera podido gritar: ¿cuánto me gustaría que comprendan? Los pudo haber regañado, comprendan a lo que vengo, comprendan por qué me están alabando. Pero sin embargo profetizó: oh, si tan solo tú conocieras que al menos en este día lo que es tu paz. ¿Sí? Jesús hace notar que el pueblo estaba ciego al no darse cuenta de las señales que estaban pasando. Los ojos espirituales de ellos estaban cegados, mucho más los de los sumos sacerdotes. ¿Sí? Estaban cegados de manera que estas señales de Jesús pasaban desapercibidas para ellos, sin poder hacer nada. ¿Sí? Pero gracias a Dios, bajo la intervención del mismo Cristo en la cruz, nosotros tenemos entrada para discernir todo esto, toda esta semana que comienza. Y no la tomemos como una semana de vacaciones, no la tomemos como una semana para irnos a la playa. No tiene nada de malo, pero simplemente para nosotros, como hijos de Dios, es una semana solemne, como recordatorio de lo que hizo a partir de hoy, porque a partir de hoy es una semana crucial para nosotros que fuimos rescatados por esa sangre. ¿Sí? Y para terminar, hermanos, les puedo decir que la decisión de conocer a Dios, ya se los dije en otra prédica, no fue de nosotros. Dios nos lo puso en nuestro corazón. Él nos escogió desde antes de que naciéramos, desde que estábamos en el vientre. Él ya nos tenía escogidos.
La decisión de conocer más sobre Jesús y gritarle Hosana, aleluya, es algo fuerte, que tampoco nos lo cuentan en las películas, tampoco nos lo dicen los evangelios. Pero los comentaristas, los teólogos, hay libros sobre esto, y no me dejará mentir el pastor. Es algo fuerte, implica riesgos, porque la vida cristiana no está llena de paz, no está llena de grandes cosas que nos dan, no nos da lujos, no nos da carros, porque el mismo Jesús lo dijo: en el mundo tendrán aflicción. Digo que es algo fuerte el gritarle Hosana, porque las circunstancias en esos tiempos pues eran cómodas, tenían a Jesús en vida, lo estaban viendo, vieron los milagros, vieron la resucitación, pues era bien fácil gritarle Hosana, aleluya. Pero esa comodidad se va cuando Dios no responde nuestras oraciones como nosotros queremos. Ese Hosana se va cuando nuestro propio yo, nuestra carne, no está satisfecha en nuestros deseos y se nos olvida decir Hosana a Dios, aleluya, por lo que hiciste en esa cruz. Por eso al principio les dije, hay dos clases de cristianos, pero nosotros debemos ser la clase de cristianos que, a pesar de las circunstancias, de que me corrieron del trabajo, de que no tengo para comer, decir aleluya, Hosana al Dios que vino por mi vida y me rescató del pecado. Ese es el tipo de cristianos que debemos de ser como en ese tiempo. Esta multitud enardecida que le gritaba Hosana, que casi 1 kilómetro lo recibió, y ahí viene lo fuerte. Esa misma multitud que lo alabó, le glorificó, le gritó a Poncio Pilatos: crucifícalo. 4 días antes le gritaban Hosana, lo alababan, le pusieron palmas. No todos, claro, pero esa misma multitud pidió la crucifixión de Jesús. Qué fuerte, ¿verdad? ¿No se habían dado cuenta de eso? Porque la gente no se fue el domingo de Ramos a sus casas y vino otra en el día del juicio, el jueves, viernes, perdón. Era la misma, porque estaban en la fiesta de la Pascua. Y ahí es donde Jesús, donde Lucas aquí nos muestra que Jesús lloró, porque no se daban cuenta y Jesús ya sabía que lo iban a crucificar. Y que ese mismo pueblo, por eso cuando vio a Jerusalén lloró, porque no se daban cuenta. Y ese mismo pueblo gritaba. Ahora el Hosana cambió por el crucifícalo. Entonces, hermanos, les pido, con el amor en Cristo, que no seamos esos cristianos que cuando nos da todo ni nos acordamos de Él. O a lo mejor por ahí le damos una alabanza, una oración de 3 minutos de gracias, pero cuando no nos da lo que le pedimos, nos alejamos. Y ni a la iglesia venimos. ¿Para qué? Si ni me cumple. Seamos ese verdadero pueblo que gritó Hosana y que se quedó callado y no gritó crucifícalo. Seamos ese pueblo que, aunque Dios no cumpla mis deseos, que aunque Dios no cumpla mi yo, venga y le cante Hosana como lo cantamos hoy. Somos el pueblo de Dios. Cada uno de los que estamos aquí formamos parte del cuerpo de Cristo y del cuerpo y de la familia del Príncipe de Paz. Dejemos el yo, dejemos nuestra carne, no crucifiquemos a Dios porque no nos cumple. Mejor hagamos un esfuerzo por todos los días, no nomás los domingos, gritar Hosana, aleluya a mi Dios, y darle gracias hasta por lo que nos quitó, incluso hasta por las enfermedades. Nos lo acaba de predicar el hermano.
que Pablo infinidad de veces pidió que le quitara la enfermedad del que no sabemos cuál es. Quítame este aguijón. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Dios, perdón? Bástate mi gracia. Que seamos esos que reconozcamos el sacrificio de Jesús y que le gritemos Hosana y que nos baste su gracia a pesar de las circunstancias que estemos viviendo cada uno de nosotros. Y para eso está Príncipe de Paz. Pongan sus peticiones en el grupo de oración y oremos juntos para darle ese Hosana, esa gloria al único Rey que dio su vida por cada uno de ustedes. Dejemos el yo atrás, unámonos en un solo cuerpo, por amor a aquel que pagó con precio de sangre por mi salvación. Esta semana debemos de meditar todos esos hechos que sucedieron. Lean Mateo, lean Marcos, lean, y si tienen dudas, pues está el hermano, estoy para servirles, sobre el significado de la higuera estéril, el por qué Jesús purificó su templo y lo sacó a todos. Todo eso que hizo Jesús en la semana está aquí escrito. Y la institución de la Cena del Señor también es un mandamiento de Jesús, que fue el último que nos dejó. Unámonos para que Dios bendiga esta iglesia. Unámonos como una verdadera familia en Cristo, no de apellido, no de sangre. Porque ese rojo, esa sangre que derramó, fue para todos nosotros y que seamos una familia y un cuerpo de Cristo. Unámonos para que se glorifique Cristo en nosotros. Por su amor y por su gracia, demos la gloria y la honra a Dios, que es el único que merece todos nuestros logros. Y espero que esta enseñanza los haga salir de este lugar diferentes, que meditemos y que gritemos Hosana por todo lo que pasó a partir del día de hoy. Y que nos vayamos alegres, no con una tristeza, porque la esperanza la tenemos en Cristo. Fue lo que sucedió en esos días, pero nosotros podemos cambiar ese Hosana, ese clamor de crucifíquenme, por un Hosana diario en nuestras propias vidas. Y verán cómo Dios responde a nuestras oraciones. Amén, hermanos. Pongámonos de pie y demos gracias a Dios por la enseñanza. Dios de misericordia y Dios de amor, en esta hora, Padre, te pedimos, Señor, que esta palabra haya entrado, Señor, en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, que haya entrado a lo más profundo de nuestros huesos. Que salgamos, Señor, con esa gratitud de lo que veniste a hacer durante 3 años, de ese sacrificio que diste en la cruz, Señor. Y esta semana nos siguen aprendizajes, nos vamos de tu presencia, nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia, porque tu presencia estará de continuo con nosotros. Gracias por la enseñanza, gracias porque tú das palabra, y es palabra de Dios, no de hombre. En el nombre de Cristo Jesús, te alabo, te glorifico y te doy las gracias. Amén.